Buenas tardes, señores. Continuamos con fuerzas sobre superficies curvas sumergidas. En este tipo de situaciones, eh, digamos, el hecho de que exista una curva, implica que la fuerza resultante va a tener dos componentes. Va a tener una componente una componente en el sentido horizontal y otra componente en el sentido vertical. De ahí que la componente vertical, la composición de la componente vertical y la componente horizontal van a describir la fuerza resultante. ¿Cómo abordamos este tipo de problemas? Como pueden darse cuenta, esta primera parte esta primera parte la parte superior, esta parte superior, eh, la parte superior, aquí marcada con amarillo, la descomponemos por un lado y por el otro lado la parte que vamos a dibujar aquí en verde. Básicamente estas son las dos composiciones. En este momento lo que estamos haciendo es aislar estamos aislando todo este sector en amarillo, y vamos a darnos cuenta que si aislamos este sector acá, de aquí para arriba, las, las, em, las fuerzas que están, la distribución de fuerzas del lado izquierdo de la compuerta y del lado derecho de la compuerta de la estructura son iguales, ¿correcto? Dense cuenta, aquí podemos ver todo esto es exactamente igual a esto. Básicamente porque es un cuadrado que está sometido a las mismas fuerzas. De ahí se desprende que tanto fuerza 1 como F2A, que corresponde a, a esta componente de la fuerza en el otro sentido, son iguales. Es decir, el hecho de tener estas fuerzas horizontales iguales quiere decir que no necesitamos trabajar con ellas. ¿Ok? No obstante, tenemos la parte que estamos dibujando en verde. Este sector, este cuarto de círculo, lo que aquí tenemos que identificar cuáles son las fuerzas horizontales. Entonces, la fuerza horizontal va a corresponder a la componente horizontal de la fuerza resultante y digamos, en el sentido izquierdo derecho de la pantalla. Izquierdo derecho y en este sentido. Ahora bien, para la fuerza 2B que ustedes ven aquí dibujada, la ubicación de esta fuerza va a estar dada por la proyección, entiéndase esto, acá va a ser esta proyección acá, ¿correcto? Esta fuerza va a estar ubicada en S medios desde
desde la parte superior de la zona que aislamos. Entonces, si ustedes ven acá, aquí estaríamos hablando de ese medio, siendo ese la totalidad, aquí tal como se ve acá, esta total. Ahora bien, ¿a qué corresponde esta fuerza 2B? Esta fuerza 2B corresponde esta fuerza 2B corresponde a la fuerza fuerza 2B es igual a el peso específico del fluido que se encuentra al interior multiplicado por HC, es decir, la profundidad hasta el centroide, multiplicado por el área. Y este F2B, en razón a que F1 y F2A son iguales, y este F2B va a ser igual a la fuerza horizontal, la cual va a ser igual a peso específico más multiplicado, HC, y vemos que HC es igual a este sector, es decir, a la profundidad H más este pedazo. Y este pedazo corresponde a S medios. Entonces, tenemos que HC es igual a H más S medios, multiplicado por el área. Pero tenemos entonces que el área es, como se ve acá, W por S. Es decir, esta proyección aquí atrás, en tercera dimensión. Esta proyección. Entonces, W por S. Aquí podemos ver las descomposiciones que hemos hecho y lo que acabamos de explicar. Ahora, el componente ahora bien, como podemos ver, vamos a buscar este centroide, el centroide este. Es más, esta distancia acá. Esta distancia acá, como pueden darse ustedes cuenta, corresponde a HP menos HC. Y esto es igual al momento de inercia, del área donde se aplica la fuerza, es decir, del cuadrado que estamos mirando acá, multiplicado por HC por el área. En ese orden de ideas tenemos que HP menos HC es igual a
HP menos HC es igual al momento de inercia sobre HC por A, y sabemos que el momento de inercia para un rectángulo es igual a base por altura al cubo sobre 12, que para aquí para este ejercicio corresponde exactamente a la base, que es W, multiplicado por la altura, que es S, S, al cubo sobre 12, multiplicado por HA por 1 sobre HC, multiplicado por el área, que corresponde a S por W, que corresponde a S por W. Reemplazando en la ecuación tenemos que, y simplificando, tenemos que HP menos HC corresponde a S al cuadrado sobre 12 por HC. Esto para efectos de la componente horizontal. Ahora bien, vamos a mirar la componente vertical. La componente vertical, ¿a qué corresponde? Sencillamente corresponde a un peso corresponde a un peso W, y la componente vertical. ¿Y W a qué corresponde? W simplemente corresponde al peso del fluido que está actuando. Lo cual quiere decir que corresponde al peso. Bueno, W es igual a la fuerza vertical, y este sería el peso específico multiplicado por el volumen. Y el volumen tenemos que es A, el área, por W, que es la profundidad. En este caso, como podemos ver acá, tenemos que el peso específico por el área, que es S por W. Ya vimos que S es vertical y W es esta componente. Por W. Ahora bien, como podemos observar aquí como podemos ver en esta descomposición, aquí tendríamos la fuerza, esta fuerza resultante en este sentido, fuerza resultante, una fuerza vertical que va en este sentido y una fuerza horizontal que va en este sentido. Si nosotros hacemos la proyección de estas fuerzas y utilizamos como origen este punto, vamos a obtener esta figura, esta descomposición de fuerzas, con el ángulo teta. ¿Eso qué quiere decir? Que por Pitágoras,
podemos encontrar la fuerza resultante. Sabemos que la fuerza resultante es F, la fuerza resultante al cuadrado es igual a la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. Despejando FR, tenemos que corresponde a la raíz cuadrada de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. Esa es la magnitud de la fuerza resultante. Ahora bien, ¿cómo está relacionada esta fuerza, o qué ángulo tiene esta fuerza con respecto a la horizontal? Pues bueno, sabemos que de esta figura sabemos que la tangente de θ es igual a la fuerza vertical, que es el costado opuesto, fuerza vertical sobre la fuerza horizontal. O lo que es lo mismo, seno de θ sobre coseno de θ. Tangente de θ es igual a eso. Ahora bien, al despejar θ, nosotros tenemos que esto es equivalente al arco tangente de la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal. Esta es la manera en que se aproximan los ejercicios de fuerzas sobre superficies curvas sumergidas. Vamos a recapitular el procedimiento. El procedimiento para calcular la fuerza sobre la superficie curva sumergida es, primero que todo, aislar el volumen del fluido. Calcular el peso del volumen aislado, que ya dijimos que es la densidad por el volumen, el peso específico por el volumen. La magnitud del componente vertical de la fuerza resultante es igual al peso del volumen aislado. Esta actúa en el centroide de dicho volumen. Después, dibujar una proyección de la superficie curva sobre un plano vertical y determinar su altura, la cual denotamos como S. Posteriormente, calculamos la profundidad del centroide del área proyectada por medio de la ecuación H. La profundidad del centroide es igual a profundidad más la distancia, la profundidad del centroide de la superficie curva corresponde S medios, en donde H es la profundidad de la parte superior del área proyectada. Luego, calculamos la magnitud de la componente horizontal de la fuerza resultante por medio de la siguiente ecuación, la cual, si ustedes se dan cuenta, corresponde a la gamma, peso específico, por el área, por la profundidad. Es decir, todo esto es volumen. Y esto es igual al peso específico multiplicado por la profundidad del área proyectada bajo la curva, de la curva proyectada, por W por HC. Posteriormente, calculamos entonces la profundidad de la línea de acción, tal como lo habíamos visto anteriormente. La profundidad del centro de presión es igual a la profundidad hasta el centroide más este pequeño
distancia que corresponde a los dos puntos que distancian los dos puntos, tanto el de centroide como el de presión, que habiéndolo despejado, tal como lo vimos antes, corresponde a S cuadrado sobre 12 por H por C. Posteriormente calculamos la fuerza por medio de Pitágoras, y tenemos que la fuerza resultante, que la magnitud de la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados, de la suma de los cuadrados de la fuerza vertical y la fuerza horizontal. Luego calculamos el ángulo de inclinación de la fuerza resultante utilizando el arco tangente de las fuerzas, es decir, de la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal. Vamos a hacer un ejercicio. En este ejercicio tenemos que H1 es igual a 3 metros. Tenemos que H2 es igual a 450, lo que nos da que S, que es este tramo, es igual a 1,50. Tenemos que el peso específico del agua es de 9.81 kilonewtons metro cúbico y nos piden calcular la componente vertical, la componente horizontal sobre la fuerza curva y mostrar el diagrama de los vectores de fuerza. Por medio de los pasos, digamos, yo tomé esto del libro, me disculpan. Por medio de los pasos establecidos se tiene que en la figura 4.15 mostramos el volumen de la superficie curva. Es decir, mostramos el volumen de la superficie curva. El peso del volumen aislado es el producto del peso específico del agua, que es 9.81 kilómetros metro cúbico, por el volumen. El volumen es el producto del área por la longitud, es decir, por la profundidad de la estructura. El área entonces corresponde a 1 más A2, donde A1 es la parte superior, donde A1 es este cuadrado y donde A2 es este cuadrado. Que para efectos prácticos y utilizando los números, tenemos que es 3 metros por 1,50 de profundidad más un cuarto de pi r cuadrado. Esto nos da 4.50 metros cuadrados más 1.767 metros cuadrados para un área total de 6.27. El volumen corresponde al área por W, siendo W la profundidad de la estructura, y lo cual equivale a 6.267 metros cuadrados por 2,50, equivale a 15.67 metros cúbicos. Y el peso corresponde al peso específico por el volumen, en este caso 9.81 kilonewton metro cúbico por 15.67 metros cúbicos, lo cual nos da 153.7 kilonewtons. Ahora bien, tenemos que la fuerza vertical corresponde a 153.7 kilonewtons y actúa a través del centroide del volumen. Y la ubicación del centroide se encuentra a través de la técnica del área compuesta. En el apéndice L del libro de Mott se tiene el centroide para el cuarto de círculo, que corresponde a x2 es igual a 0,424 por el radio, que en este caso es 1,50, y esto equivale a
0.636 metros. La ubicación del centroide para el área compuesta es entonces, recordemos, esto es X2, este es X1, A1, A2. Entonces tenemos que las áreas compuestas es el área 1 multiplicado por X1, que sabemos que se encuentra a 1.50 a 75 centímetros, si esto es 1.50, 1.50, más el área 2 por el centroide, que corresponde a 0.636 metros, ya como lo vimos anteriormente, sobre la sumatoria de las áreas 1 más área 2. Esto reemplazando con los valores que tenemos, 4.50 por 0.75 más 1.767 por 0.636 sobre 4.50 más 1.767, lo cual nos da un valor de 0.718 metros. Aquí, como vimos, aquí tenemos la proyección de la superficie curva. Tenemos que es 2,50 por 1,50. La profundidad del centroide, como lo habíamos visto anteriormente, corresponde a la altura H1 más la altura de la proyección, la mitad de la altura de la proyección. Y esto nos da 3.75 metros. La magnitud de la fuerza entonces habíamos dicho que corresponde a el peso específico por el área por la altura HC, y esto corresponde a gamma, o peso específico por S por W por H más S medios. Este equivalente a gamma por S por W por HC. Reemplazando los números, peso específico 9.81, S 1,50, W, la profundidad 2,50, perdón, S 1,50, W 2,50 y HC, como lo vimos arriba, 3.75. Esto nos da 100.38 kilonewtons. Ahora bien, la profundidad de la línea de acción o la componente horizontal se encuentra localizada en el centro de presión, HP. Y HP sabemos que es HC sabemos que es HC más esta pequeña distancia que hay, para que esto sea HP, esta pequeña distancia. Esta pequeña distancia hemos visto que corresponde a S al cuadrado sobre 12HC. Y reemplazando en la ecuación tenemos que HP es igual a 3.75 metros más 1.5 al cuadrado sobre 12 por 3.75, lo cual nos da 3.80 metros. Ahora bien, la magnitud de la fuerza resultante corresponde a la raíz cuadrada de la suma de los dos cuadrados de la fuerza vertical y de la fuerza horizontal. Ya hemos encontrado que la vertical es 1.53.7 kilonewtons y la horizontal es 1.138 kilonewtons. Despejando tenemos 206.5 kilonewtons.
Y el ángulo de inclinación, como lo vimos anteriormente, está dado por arco tangente de la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal, que reemplazando corresponde θ, nos da 48.1 grados. En esta figura 4.16, esta es la figura 4.16, mostramos los componentes horizontal y vertical de la fuerza resultante. Horizontal, vertical y la fuerza resultante. El ángulo θ. Y observe que la línea de acción de la fuerza resultante pasa a través del centro de curvatura de la superficie. Acá. Asimismo, hay que notar que la componente vertical actúa a través del centroide del volumen del líquido arriba de la superficie. La componente horizontal actúa a través del centro de presión del área proyectada a una profundidad HP a partir del nivel de la superficie. Bueno, señores, muchas gracias. Esto es todo lo que tiene que ver con fuerzas sobre superficies curvas sumergidas. Gracias.